en Melilla se cargaba de un dramatismo inusual, casi palpable, mientras una noticia incendiaria comenzaba a recorrer cada rincón de la ciudad. Lo que al principio parecían imágenes de una miseria cruda de dos almas desamparadas al borde del abismo, pronto reveló una identidad que estremecería los cimientos de la farándula española y la política local. No eran mendigos anónimos, sino los mismísimos Fraga Andón y Quico Hernández, figuras mediáticas cuya apariencia en aquella fotografía, desolada y maltrecha, prometía una historia de persecución y victimismo sin precedentes. Este era el preludio de un drama que trascendería la crónica rosa para adentrarse en las turbias aguas de la administración pública y la verdad oculta. Pero, ¿estás realmente preparado para desenterrar la verdad detrás de este teatro de sombras, para desvelar cada capa de engaño que se ha tejido? Antes de sumergirnos en los abismos de esta controversia, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de esta impactante investigación y de muchas otras que te dejarán sin aliento. Y por supuesto, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas en este viaje por la verdad? Y si las imágenes que viste de Quico Hernández en el hospital te generaron empatía o, por el contrario, desconfianza. Tu perspectiva es crucial en esta búsqueda. El drama se desató con una velocidad vertiginosa, un verdadero torbellino de acusaciones y desmentidos que dejó a la opinión pública al borde del estupor. En apenas 2 horas, la imagen de un Quico Hernández siendo trasladado de urgencia al hospital de Melilla, supuestamente víctima de una deshidratación brutal, chocaba frontalmente con las informaciones que ya burbujeaban desde las entrañas del gobierno local. Los medios, siempre hambrientos de exclusivas, no tardaron en filtrar detalles que transformaban la narrativa de una tragedia personal en un escándalo de proporciones mayúsculas. La estampa de 2 hombres encadenados a la puerta de su local, clamando injusticia, comenzó a desdibujarse bajo el peso de datos contundentes. Lo que inicialmente se vendió como un acto de desesperación ante la opresión, pronto mutó en un laberinto de irregularidades. La administración de Melilla se vio forzada a emitir un comunicado urgente, desmintiendo categóricamente las acusaciones de persecución y exponiendo un panorama muy diferente al que Fraga Andón y Quico Hernández intentaban pintar. Se hablaba de contratos artísticos por cifras escandalosas, superando los 250.000 euros, otorgados a dedo durante esta misma legislatura. Una cifra que resonaba como un eco amargo en medio de las quejas de desamparo económico. ¿Podría ser este un intento de manipular la opinión pública, de jugar con la sensibilidad de la gente? El gobierno local, con una firmeza inquebrantable, se apresuró a desmentir cualquier tipo de amenaza o persecución detrás del cierre del local en el puerto Noria, conocido como Noray. El vicepresidente primero, visiblemente molesto, calificó de falaz y llena de mentiras la información que circulaba, enfatizando la indignación ante la difamación de su ciudad y su gestión. Su mensaje era claro: no se podía permitir que la imagen de Melilla y la reputación de su gobierno fueran dañadas sin fundamento alguno, cuando la realidad, según sus palabras, era diametralmente opuesta. Era una acusación directa de tergiversación, de construir una narrativa falsa para fines propios. Pero la trama se enredaba aún más cuando los detalles comenzaron a emerger. Se reveló que el expediente administrativo de este local se remontaba a más de un año, desmintiendo la idea de una decisión precipitada o arbitraria. Durante un año entero se habían emitido requerimientos constantes por parte de la policía local y los técnicos municipales, exigiendo la regularización de una situación insostenible. El local operaba sin la más mínima licencia de apertura. Mientras tanto, Fraga Andón y Quico Hernández seguían tejiendo su relato de mártires, ignorando la constante presión de las autoridades para que cumplieran con la normativa vigente. La situación escaló hasta el punto de que el establecimiento había sido clausurado provisionalmente en varias ocasiones. Pero, en un acto de flagrante desafío a la autoridad, los gestores levantaron esos cierres de manera unilateral. Esta actitud, catalogada como irregular por el gobierno, demostraba un patrón de desobediencia y una clara falta de respeto por las leyes que rigen la seguridad y el comercio. No era la policía quien se levantaba con el pie izquierdo para cerrar un negocio próspero, sino un proceso largo y documentado de incumplimientos que llegaba a su punto de quiebre.
El gobierno, en su comunicado, fue enfático al señalar la prioridad de la seguridad ciudadana. ¿Qué sucede cuando se produce un siniestro con víctimas en un establecimiento de ocio sin licencia?, se preguntaban retóricamente. La primera pregunta es, ¿por qué se permitió que ese establecimiento estuviera abierto? La administración, lejos de querer fastidiar a nadie, actuaba en cumplimiento de su deber de velar por la integridad de los melillenses, una responsabilidad ineludible que los obligaba a actuar ante la obstinación de los gestores del local. Era una llamada de atención sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de tanta irresponsabilidad. La gravedad de la situación se acentuaba al confirmarse que el establecimiento no contaba con ninguna licencia a día de hoy, ni siquiera la inicial que supuestamente poseían. Las afirmaciones de que tenían 2 licencias se desmoronaban bajo el peso de la verdad oficial, que dictaminaba que cualquier licencia de actividad decae si el local permanece más de 6 meses sin actividad, invalidando así cualquier permiso antiguo. No se trataba solo de deficiencias o irregularidades menores, sino de una total ausencia de documentación legal que respaldara su operación, sumada a la existencia de obras ilegales sin realizar. En medio de este caos informativo, con el gobierno desmantelando punto por punto la narrativa de Fragandón y Quico Hernández, surgieron las imágenes que encendieron la mecha final del escándalo. Fotografías exclusivas, filtradas por OC Diario, mostraban el traslado urgente de Quico Hernández al hospital, un incidente que él mismo atribuyó a una deshidratación severa tras su encadenamiento de 48 horas. Pero el contexto de estas imágenes, donde se le veía acompañado de una amiga enfermera y con una apariencia que algunos calificaron de victimista al extremo, alimentó el escepticismo de gran parte del público. Las pintas que presentaban ambos en las fotografías, sumadas a la rapidez con la que Quico Hernández fue rescatado de su calvario, generaron un debate feroz. ¿Era realmente una crisis de salud genuina o el punto culminante de una estrategia mediática desesperada? El relato de Fragandón, detallando cómo se encadenó por impulso ante el injusto cierre, sonaba hueco frente a las pruebas de la administración que hablaba de un proceso prolongado y advertencias reiteradas. Se percibía una disonancia perturbadora entre la versión de los protagonistas y la realidad revelada por las autoridades. Fragandón, en sus declaraciones, intentó construir una épica de la resistencia, narrando un encadenamiento espontáneo, no premeditado, fruto de la indignación. Mencionó la pérdida de eventos y cenas ya programadas, cifrando las pérdidas en una generación de inversión y miloco, apelando a la empatía del público. Sin embargo, su discurso omitía deliberadamente la pieza central del puzzle: la ausencia total de licencias y el historial de requerimientos ignorados. Este vacío, en su explicación, solo servía para avivar las sospechas sobre la veracidad de su drama. Mientras la deshidratación de Quico Hernández se convertía en el nuevo foco de atención, la sombra de los 250.000 euros en 20 contratos artísticos se cernía sobre ellos, transformando la percepción de su lucha en un posible acto de descaro. ¿Cómo era posible clamar persecución y ahogamiento económico cuando los datos oficiales desvelaban un flujo constante de fondos públicos en su dirección? Era la imagen de un doble rasero que indignaba a muchos, poniendo en entredicho su credibilidad y la autenticidad de su protesta. La estrategia de victimización, que parecía querer convertir a Fragandón y Quico Hernández en mártires de la burocracia, se estaba desmoronando con una velocidad pasmosa. El gobierno de Melilla no solo desmentía, sino que contraatacaba con una batería de hechos y fechas, evidenciando un patrón de incumplimiento y un intento de manipulación mediática. Las lágrimas de la deshidratación y las cadenas que simbolizaban su encierro comenzaban a percibirse no como un grito de auxilio, sino como los últimos vestigios de una farsa monumental, diseñada para desviar la atención de sus propias responsabilidades. La pregunta que flotaba en el ambiente, cargada de cinismo y desilusión, era ineludible: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener su narrativa? La imagen de Quico Hernández en el hospital, con la supuesta deshidratación, era para muchos el punto culminante de un espectáculo que ya había agotado la paciencia del público y las autoridades. Se trataba de una puesta en escena grotesca,
un clímax de la hipocresía que buscaba compasión donde la justicia solo encontraba irregularidades y descaro. Así, lo que empezó como un eco de desesperación se transformaba rápidamente en el estruendo de una verdad incómoda. La Melilla que Fragandón y Quico Hernández describían como un escenario de persecución era, según el gobierno, una ciudad que defendía su legalidad y la seguridad de sus ciudadanos. Las cadenas, la deshidratación y las lágrimas se desvanecían bajo la luz implacable de los hechos, dejando al descubierto una farsa que pocos estaban dispuestos a creer. La sombra de la verdad, implacable y contundente, comenzaba a disipar la oscuridad del engaño. La ciudad de Melilla, testigo de un espectáculo mediático sin precedentes, se preparaba para la caída del telón. Lo que comenzó como un lamento desgarrador por parte de Fragandón y Quico Hernández, encadenados y en aparente desamparo, pronto se transformaría en el clímax de una revelación demoledora orquestada por el propio gobierno local. Las imágenes de Quico Hernández siendo trasladado al hospital, un acto que sus allegados presentaban como la última fase de un calvario, se vieron de repente eclipsadas por una verdad que prometía desmantelar por completo su narrativa de victimismo. La administración no solo respondía, sino que contraatacaba con un zarpazo de hechos irrefutables, desnudando la cruda realidad detrás de las cámaras. El vicepresidente primero del gobierno melillense, en una comparecencia que quedará marcada en la memoria, no se anduvo con rodeos. Con una indignación palpable, aseguró que la información circulante era falaz, llena de errores, de inexactitudes y de mentiras, un golpe directo a la credibilidad de los protagonistas. Se hizo hincapié en la impostergable necesidad de salvaguardar la reputación de la ciudad, desmintiendo cualquier acusación de persecución o injusticia y posicionando a la administración como la garante de la legalidad y la seguridad de sus ciudadanos. La dicotomía entre el drama personal y la defensa institucional se hacía más evidente que nunca. Fue en este momento cuando la sombra de un pasado lucrativo se cernió sobre Fragandón y Quico Hernández, tiñendo de cinismo su clamor por la desgracia. El gobierno de Melilla, con una transparencia que buscaba limpiar su nombre, reveló un dato que resonó como una bomba en el panorama mediático. Estas mismas personas, quienes ahora se presentaban como mártires, habían recibido más de 20 contratos artísticos durante esta legislatura. El conjunto de estos contratos, procedentes de distintas áreas de la administración local, superaba la escandalosa cifra de 250.000 euros, un monto que desmentía cualquier imagen de desamparo económico. Es insostenible, declaró el vicepresidente con voz firme, que se manifieste que el gobierno de la ciudad está persiguiendo a estas personas cuando se les han concedido tales cantidades. La paradoja era brutal. ¿Cómo era posible escupir calumnias contra la mano que, según las pruebas oficiales, les había alimentado con tanto descaro? Esta revelación transformó la percepción de su lucha de una justa reivindicación a una audaz manipulación. Una farsa descarada para desviar la atención de sus propias responsabilidades y las irregularidades que ahora salían a la luz. La investigación oficial profundizó en el oscuro expediente del local, desvelando que la situación no era fruto de un capricho administrativo, sino de un procedimiento prolongado en el tiempo, que se remontaba a más de un año. Durante ese periodo, el establecimiento había operado impunemente, careciendo de licencia de apertura, pese a los reiterados requerimientos de la administración. Policías locales y técnicos habían alertado constantemente sobre la necesidad de regularizar la situación, pero sus advertencias cayeron en oídos sordos, sepultadas bajo una indiferencia que rozaba la negligencia más absoluta. El gobierno, en su comunicado, desgranó con meticulosidad el historial de desacato. Clausuras provisionales, levantadas unilateralmente por los gestores, y una actitud desafiante que socavaba cualquier intento de diálogo o cumplimiento. Llevamos más de un año, enfatizó el portavoz, que la administración no actúa como elefante en cacharrerías, sino que primero informa, da plazo y exige documentación antes de llegar al cierre. No era una agresión repentina, sino el último eslabón de una cadena de advertencias ignoradas, el punto de no retorno de una paciencia exhausta. La verdadera magnitud del problema se reveló al confirmarse que el establecimiento carecía de ninguna licencia a día de hoy, ni siquiera la inicial.
La promesa de tener 2 licencias, enarbolada por los protagonistas, se desvanecía en el aire como una fantasía. Se explicó que cualquier licencia de actividad decae si el local permanece más de 6 meses sin actividad, invalidando permisos pasados y consolidando la imagen de un negocio operando en la más absoluta ilegalidad. Las deficiencias alegadas eran, en realidad, una ausencia total de requisitos fundamentales, sumado a la existencia de obras ilegales sin realizar. Entonces, ¿qué hay de la deshidratación de Quico Hernández, el dramatismo de su traslado al hospital, las cadenas y la apariencia de mendigos que tanto conmocionaron? Para muchos, aquello fue el clímax de la hipocresía. Una escena montada con la maestría de un director de cine, pero sin la autenticidad de un guión honesto. La fragilidad de Quico Hernández, víctima de un ayuno de menos de 48 horas, contrastaba dolorosamente con la montaña de 250.000 euros que presuntamente había pasado por sus manos y las de su socio. La imagen de vulnerabilidad, acompañada por una enfermera amiga, se percibía no como un suceso trágico, sino como una estrategia descarada para manipular la opinión pública y esquivar la justicia. Esta táctica de victimismo extremo, de vender una imagen de desamparo mientras se disfrutaba de prebendas públicas, generó un profundo rechazo. ¿Crees que la sociedad debería ser tan ingenua como para creer en un drama televisado cuando los hechos oficiales pintan una realidad tan contrastante? La ausencia de documentación por parte de Fragandón y Quico Hernández, a pesar de las graves acusaciones vertidas contra el gobierno, solo reforzaba la sospecha de una orquestación calculada, diseñada para sembrar la duda y evitar responsabilidades. Su silencio sobre los detalles del expediente administrativo era una elocuente declaración en sí misma. Al final, la verdad, como siempre, encontró su camino para salir a la luz. Este episodio en Melilla no fue solo la crónica del cierre de un local o el drama de una deshidratación, sino la historia de cómo la audacia y la manipulación intentaron camuflar una red de irregularidades y beneficios económicos. Fue un claro ejemplo de cómo el victimismo, cuando se le confronta con la implacable realidad de los hechos y las cifras, se desmorona hasta sus cimientos, dejando al descubierto la farsa. La dignidad, en esta ocasión, no residía en las cadenas ni en los lamentos televisados, sino en la férrea defensa de la legalidad por parte de la Administración. Este relato nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes, con un micrófono en mano, deciden tergiversar la realidad y la facilidad con la que una historia bien contada puede eclipsar la verdad más elemental. Te invito a seguir conectado a tus 50 favoritos, para que juntos sigamos desenterrando las historias que nadie te cuenta, aquellas que se esconden tras el brillo de los focos y la vorágine mediática. No olvides suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de estas narrativas que ponen a prueba nuestra capacidad de discernimiento y nuestra búsqueda de la verdad. La historia de Melilla, Fragandón y Quico Hernández es un recordatorio de que, a veces, la mayor actuación se da fuera de los escenarios.